Entonces, señoras y señores, primero, es un gran honor para mí de participar a este Congreso Internacional organizado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que se ha vuelto desde hace 2 años un centro de la atención mundial con relación al hallazgo de estas famosas momias tridáctilas encontradas o supuestamente encontradas en un sitio aún desconocido, ubicado entre las ciudades de Nazca y Palpa, por el famoso Mario o Leandro Benedicto Sarmiento Rivera, en el transcurso del año del 2015, por lo que nos había explicado. Entonces, no voy a volver sobre las circunstancias de este supuesto hallazgo, porque supongo que muchos de los participantes de este congreso ya conocen los hechos. Sin embargo, después de 5 años de investigaciones, a pesar de todos los análisis que hemos realizado con los amigos de Tercer Milenio y Gaia, siguen las preguntas y las polémicas. Y entonces vamos a ver ahora las tres principales hipótesis que existen hoy día con respecto a este caso muy complicado. Estas tres hipótesis son, primero, un fraude moderno. Segunda hipótesis serían cuerpos armados en el pasado. Y tercera hipótesis sería cuerpos genuinos. Uno de los principales argumentos de los detractores del caso de Nazca concierne los cráneos de los supuestos humanoides reptilianos. Varios detractores, pero no solo ellos, sino varias personas que han estudiado un poco estos cráneos de estos pequeños seres, tales como Albert o Josefina, han observado, y creo con razón, una gran similitud entre los cráneos de estas entidades biológicas y la parte posterior de los cráneos de llamas o alpacas. En 2019, con el señor Luis Girardot y el doctor Salas del Cusco, habíamos verificado esta similitud. Y Luis Girardot había comprado, una cabeza completa de una llama. Después de hervirla, de quitarle la piel, los músculos, etc., Luis Girardot y el doctor Salas cortaron la parte posterior del cráneo y después de unas horas de cepillado obtuvieron un cráneo muy similar al de estas pequeñas entidades. A esta época habíamos difundido un video sobre esta experiencia. Así que no hay ninguna duda que existe un gran parecido entre la parte posterior de los cráneos de llamas y los cráneos de estas pequeñas entidades. Y obviamente esa podría constituir un indicio real y concreto de un fraude. Sin embargo, en esta hipótesis, varias preguntas. ¿Quién realizó estas muñecas, entre comillas? ¿En qué época? ¿Época moderna o en el pasado? ¿Con qué medios técnicos? ¿Y con qué propósito? Otra pregunta. Si esos cráneos fueron fabricados, ¿hay algún indicio de que fueron hechos por vaqueros modernos? Hasta el momento no tenemos evidencias científicas que confirmen esta hipótesis.
no se han encontrado pegamento o grapo o cualquier producto químicos modernos. Y como lo señaló hace pocas semanas la doctora Clara Inés Martínez, existe, por ejemplo, una gran similitud entre los cráneos de pájaros y los cráneos de serpientes. Por lo tanto, ¿es un pájaro una serpiente? Obviamente no. Y entonces, en lugar de buscar las similitudes entre los cráneos de llamas y los cráneos de estas pequeñas entidades, quizás los científicos deberían buscar las diferencias entre los cráneos de estos seres y cráneos de llamas, por ejemplo. Porque estas diferencias sí existen. Por ejemplo, a nivel de las cavidades neumáticas. Me gustaría señalar también la publicación de un artículo reciente en la revista científica International Journal of Biology and Biomedicine, escrito por mi amigo biólogo José de la Cruz Rillo López, que va a hablar después de mí, y dos de sus colegas sobre el tema de los cráneos de estas entidades. Este es un artículo muy completo y muy objetivo. Y aprovecho esta oportunidad para felicitar a José de la Cruz por este gran trabajo. Este es el primer artículo dedicado al caso de las momias de Nazca, publicado en una revista científica de renombre mundial. Y como José de la Cruz lo dice muy bien al final de su artículo, solo son los análisis ADN que pueden concluir este debate de fraude o de caso auténtico. Solo un análisis ADN podrá determinar si estos cráneos fueron hechos a partir de cráneos de llamas o si son auténticos. Otro indicio de un posible fraude. Este concierne la pequeña momia llamada Huahuita, que se encuentra en la Única. Con el doctor Raimundo Salas hemos observado la presencia de mutilaciones en las manos y en los pies. Preguntas. ¿Son pruebas de mutilaciones modernas o se trata de prácticas antiguas? Es muy difícil de determinarlo y de comprobarlo. Lo que sí es cierto es que el cuerpo de Huahuita es muy frágil. Y es muy probable que si huaqueros modernos habían tratado de cortar unas partes de las manos y de los pies de esta pequeña bebé, todo el cuerpo se habría destrozado por su extrema fragilez. Así que, como podemos verlo, existen elementos objetivos y concretos que pueden indicar un fraude moderno. Sin embargo, no existen indicios absolutamente seguros confirmando la hipótesis de un fraude o de manipulaciones modernas. Por lo tanto, el Instituto INCARI había mandado una carta al ministro de Cultura de la época a principios del mes de enero del 2017 para llamar la atención de las autoridades sobre la posibilidad de huaquerías en la zona de Nazca. Poco después también habíamos mandado una carta al presidente de la República. En efecto, sabemos que la zona Nazca-Palpa constituye una de las zonas del mundo más importantes en términos de tráficos, de mafia, sobre objetos prehispánicos. Y había una posibilidad que sea el caso. Finalmente, la hipótesis de un fraude moderno siempre ha sido parte de las posibilidades para el Instituto INCARI. Pero, y lo siento para los detractores, vamos a decir, carecemos de pruebas decisivas.
Otra hipótesis entonces sería cuerpos armados en el pasado. Es una hipótesis, a mi parecer, muy interesante. Esta hipótesis sería que estos cuerpos desecados fueron hechos desde cero o casi a partir de huesos de animales o humanos en un tiempo remoto. No voy a volver sobre los cráneos de llama que acabamos de ver en la parte anterior, porque si estos cráneos realmente se hicieron, también podrían haber sido hechos por parte de una cultura antigua y por ciertas razones. Aquí le voy a hablar de una anomalía que detectamos en noviembre de 2017, referente a un fémur, entre comillas, de un ejemplar tipo reptiliano que pudimos estudiar gracias a Mario. En ese caso, el hueso de la pierna derecha, como se puede ver en la pantalla, se había roto en dos partes. Y luego las dos partes se habían encajado aproximadamente entre sí. Esto lo descubrimos gracias a radiografías. Esta anomalía obviamente no era natural y demuestra una intervención externa. Pero, pregunta, ¿se trata de una prueba de un fraude moderno o de una manipulación antigua? A título personal, creo que si hubiera sido una intervención moderna por parte de huaqueros, lo más probable es que estos huaqueros no se hubieran arriesgado a arruinar su tráfico y entonces habrían puesto un hueso completo para no generar sospecha de fraude. Por este motivo, creo yo que lo más probable es que se trata de una intervención antigua. Según esta hipótesis, los antiguos habitantes de la costa sur de Perú podrían haber utilizado técnicas de momificación similares a las prácticas de los chinchorros en el norte de Chile. En efecto, los chinchorros desmembraban a sus muertos y luego reconstruían sus momias con sus huesos y utilizando una pasta hecha con tierra, fibra vegetales y diversos materiales biológicos como pelos, cabellos, etcétera, etcétera. A veces incluso los chinchorros rompían los huesos para hacer encajar sus momias. Esto es algo similar a lo que se puede ver en algunas partes de estas famosas momias tridáctilas de tipo reptilianas. Entonces, en esta hipótesis, la pregunta principal sería la siguiente. ¿Los antiguos habitantes de la costa sur de Perú hacían falsas momias con huesos de animales? ¿O bien estos antiguos habitantes de Perú momificaron verdaderos cuerpos humanoides de origen desconocido, a veces utilizando las técnicas de momificación de los antiguos chinchorros? Y finalmente, si los antiguos habitantes del Perú hicieron todo o parte de estas momias tridáctilas, las otras preguntas serían entonces, ¿quién hicieron estas momias? ¿Cuándo o en qué época? ¿Cómo? O sea, ¿con qué técnicas? Y sobre todo, ¿por qué? El por qué me parece fundamental, debido a la existencia de una iconografía importante desde el sur de Lima hasta el norte de Chile,
con estas representaciones de seres tridáctilos de tipo humanoide reptiliano y a veces, como podemos verlo en la pantalla, con presencia de huevos en el abdomen de estos seres. En unos casos se puede observar unos seres expulsando un objeto como huevos de una clase de cloaca. ¿Son coincidencias todas las representaciones? Yo no lo creo. Estas representaciones de estos seres misteriosos se encuentran en cerámicas, tejidos, petroglifos y geoglifos de cultura Paracas y Nazca. O sea, estamos hablando de un periodo largo de 1000 años. Entonces, si estos cuerpos desecados han sido fabricados por pueblos prehispánicos de la costa sur peruana, ¿qué significa eso para la historia de Perú, para la historia de América del Sur y para la historia de la humanidad? Queridos amigos, para mí eso es todo un debate apasionante. Finalmente, vamos a ver unos indicios muy concretos que van en el sentido de una tercera hipótesis, la hipótesis de que estos cuerpos sean genuinos. Primero, vemos unos elementos sobre los seres de tipo reptilianos. En estas momias de 60 centímetros, más o menos, hemos encontrado presencias de órganos internos. Se trata de paquetes vasculares, nervios, tendones y en caso de la momia Albert, podemos observar lo que parece un corazón. En el caso de Josefina y de Luisa, hemos encontrado huevos que no son de piedra o objetos de metal, como lo afirmaban unos detractores, y huevos con probables embriones. También hemos encontrado en estos pequeños cuerpos de tipo reptiliano huevos en formación que solo tienen unos milímetros y cloaca. En la hipótesis de un fraude moderno o de una fabricación antigua, ¿cómo habría sido posible reproducir cuerpos tan completos con detalles milimétricos que solo profesionales han podido detectar analizando los escáneres HD? En el caso específico de Albert, se ha detectado una reacción esclerótica en la cadera derecha donde se observa la presencia de una placa metálica. Preguntas: ¿cómo reproducir este tipo de reacción con un hueso muerto? De igual manera, en el caso de Albert, se descubrió la existencia de una enfermedad ósea tipo osteoporosis. De hecho, muchos de los huesos de Albert son esponjosos y descalcificados. Pregunta, entonces, ¿cómo supuestos falsificadores habrían podido fabricar una muñeca, entre comillas, con huesos esponjosos? Eso es muy, muy difícil, por no decir imposible. Ahora, de las manos grandes. Tienen sus huesos, sus músculos, sus tendones, y todas tienen su patrón y su funcionalidad. Todas estas manos tienen 26 huesos. Además, 2 laboratorios han datado con carbono 14 estas manos de más de 6000 años de antigüedad. Otra pregunta a los detractores: ¿dónde se puede conseguir en Perú material biológico
de esta antigüedad. No hay. Finalmente, sobre el caso de la momia María, que se encuentra también en la única. Tiene sus huellas dactilares en su pie y no son de tipo Homo sapiens. Pregunta: ¿cómo huaqueros modernos habrían podido falsificar huellas dactilares? Eso sería mucho más complicado que falsificar un billete de banco. De sus manos, un reconocido especialista de Lima ha examinado en 2020 con el periodista Joyce Montilla los escáneres HD de las manos de María y sus articulaciones, y no ha detectado manipulaciones. Dicho especialista confirmó que, de su punto de vista como profesional, las manos de María son genuinas. Ahora, con respecto a los pies de María, varios especialistas han estudiado los escáneres HD de sus pies. Unos se han enfocado sobre los calcaneos de María, o sea, el talón. Han analizado la densidad de los calcaneos y han determinado que estos huesos aparecen como muy diferentes del calcaneo del Homo sapiens. Y han confirmado entonces que dichos huesos no habían sido tallados por parte de huaqueros en el marco de una estafa moderna. Y eso lo han determinado gracias a la presencia de una capa exterior muy densa o muy compacta que demuestra que los calcaneos de María no han sido cortados. No voy a volver sobre las características anatómicas de María que demuestran una diferencia entre esta especie y el Homo sapiens, tal como el cráneo, que tiene un 19% de volumen craneal superior al cráneo de un Homo sapiens. Y también esta característica se encuentra en el caso de Huahuita. Quisiera, para terminar, insistir sobre el ADN, porque el ADN es el punto fundamental que demuestra, de mi punto de vista, que el carácter, digamos, auténtico y genuino de las momias no humanas de Nazca, a pesar de varias anomalías. Se trata de los análisis de ADN de Huahuita, de María y de Victoria. Voy a pasar rápido sobre las cifras que demuestran, por ejemplo, que en función de los laboratorios, María tiene solo entre 25 y 33% de ADN en común con el Homo sapiens, o del ADN de Victoria, que tiene un 15 a veces por ciento de ADN en común con el Homo sapiens, y que demuestra su probable autenticidad. Estos resultados increíbles fueron verificados varias veces por dichos laboratorios, y hasta la fecha de hoy ellos ratifican totalmente estos resultados. Me gustaría recordar también que estos análisis han sido realizados por varios laboratorios reconocidos a través del mundo, y que, por ejemplo, el propio Ministerio de Cultura de Perú utiliza los servicios de análisis de estos mismos laboratorios, tal como PaleoDNA en Canadá. También quisiera recordar que estos laboratorios han hecho la comparación de estos ADN con más de 1 millón de especies animales y vegetales, y dentro de estas especies
han buscado correlaciones entre especies de Sudamérica, como llamas, alpagas, pero también monos, perros, gatos, etc., con las momias de Nazca, y que no han encontrado correlaciones. Quisiera precisar que estos laboratorios saben hacer la diferencia entre lo que es ADN y lo que corresponde a contaminaciones bacterianas. Son grandes profesionales y varios de estos laboratorios son especializados en el estudio del ADN antiguo. Entonces, una pregunta última. ¿Huaqueros o falsificadores modernos pueden falsificar un ADN? Son considerados como la reina de los análisis, y la respuesta es un contundente no, es imposible. Y no se puede falsificar un ADN. Hoy en día, en los palacios de justicia a través del mundo, los fiscales y los jueces utilizan justamente el análisis ADN en casos de asesinato, violaciones u otros delitos. Eso porque el análisis ADN está considerado como 100% fidedigno. En conclusión de mi intervención y de estos elementos muy concretos, podemos decir lo siguiente. Es cierto que en este caso de las momias de Nazca existen anomalías, tal como en el caso de este fémur roto y arreglado. Es cierto que los cráneos de los seres de tipo humanoide reptilianos tienen grandes similitudes con los cráneos de llamas o alpacas. Es cierto que unas momias tienen mutilaciones, tal como en las manos y en los pies de Huahuita. Sin embargo, las huellas dactilares no humanas de María y los resultados de los análisis ADN y carbón 14 destacan definitivamente, de mi opinión, la hipótesis de un fraude. Y entonces, lo más probable es que se trata de cuerpos genuinos con indicios de, en unos casos, por lo menos, de intervenciones exteriores antiguas. Ahora, el equipo pluridisciplinario del Dr. Jorge Zúñiga de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica tiene una misión casi histórica de estudiar estas misteriosas momias desecadas y confirmar o no estas tres hipótesis. Sabemos que desde hace casi 2 años el Dr. Zúñiga y su equipo están realizando importantes estudios y análisis sobre estas momias y estamos atentos de los resultados. Quisiera agradecer al Dr. Martín Alarcón, vicerrector de investigación de la UNICA, así que todos los equipos, el equipo del Dr. Zúñiga, por su valencia en esta labor. Que sepan que millones de personas a través del mundo quedan a la espera de los resultados de sus estudios. Ustedes, estimados amigos de la UNICA, están haciendo la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted. Doctor, nuevamente le ratificamos, por favor, nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento. Porque ponencias como la suya le da realmente realce a estos eventos que anualmente venimos haciéndolo. Y ojalá, doctor, que no sea la primera o la última vez, porque vamos a necesitar de usted para futuros eventos. Nuestra universidad realiza anualmente este tipo de eventos científicos y los vamos a invitar en lo sucesivo. Muchísimas gracias, doctor, y un abrazo desde... Un abrazo desde el Cusco. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.